continuación hablaremos de los parámetros utilizados para realizar nuestra impresión 3D. Procederemos a decir el por qué se eligieron cada uno de esos parámetros. En cuanto al grosor fino estándar, elegimos 0.05 porque da una buena calidad de detalle sin alargar demasiado los tiempos, como lo haría la mitad, de 0.025. El tiempo adecuado para la resina estándar asegura el curado correcto de cada capa sin sobreexponer, lo que daría pérdida de detalle. El ROS de 0.5 es una breve pausa suficiente para que la resina se distribuya antes de curar la siguiente capa y no incrementa demasiado el tiempo total. Este es muy alto en comparación con las capas normales para que las capas de la base se adhieran firmemente a la plataforma y no haya problemas. En cuanto al número de capas de la base, esta es la cantidad típica de capas reforzadas. Esto garantiza una adhesión buena sin hacer la base demasiado gruesa o difícil de retirar. El anti-alias la pusimos bajo, nivel bajo de suavizado, porque mejora un poco la calidad del borde sin perder el detalle fino del modelo. El control tipo es básico, por lo que los movimientos del eje Z van a ser básicos, pues no requiere una mayor precisión. Sin embargo, se usaron las mejores que están de manera estándar. En este caso se usó el slicer de Ultimate Mercury para poder analizar cómo se va a imprimir la pieza. Aquí ya tenemos los parámetros de la pieza, sus medidas y ubicación relativa a esta impresora de Ultimaker, aunque no es la que se usó. Se usó la impresora de la universidad, la cual es más pequeña, y por eso, aunque parece que en este software tenemos mucho espacio, se tuvo que acomodar e incluso se tuvo que rotar para que se pudiera como que aprovechar más el espacio. En este caso sin los soportes, aquí se puede apreciar el tiempo, cuánto va a pesar y como una línea de tiempo que va a mostrar cómo va a ser la impresora para este proceso. Aquí podemos ver cómo inicia, aunque claramente el proceso sería en una resina, ya que la pieza fue hecha en resina. Y como es tan lento y son muchísimas capas, se adelantará un poquito para que se pueda observar bien. Claramente se imprimió en esta posición porque si hubiera estado acostada, por ejemplo así, los soportes hubieran dificultado mucho su impresión y su desamblaje de estos posteriormente, ya que aunque se hizo esta posición, incluso algunas partes de la pieza se vieron dañadas, ya que se tenían que retirar de manera muy brusca, o algunas partes eran muy delgadas y se rompían junto al momento en que nos hacíamos los soportes. Se usaron los soportes normales, no los de árbol, ya que los de árbol no se asemejan muy bien a esta pieza para poder apoyarla bien, mientras que los normales, aunque eran muchos, eran bastante delgados en la realidad. Fue más o menos así, pero con mucha más densidad de soportes, todos aglomerados acá, que se puede haber mejorado. Tuvimos una dificultad que ya sabemos de manera previa, y es que la impresora grande, que nos hubiera permitido hacer una figura mucho más llamativa en cuestión de tamaño y realista, estaba dañada por ya el caso con otros estudiantes, y por eso tuvo que acomodar al momento de pasar el software que iba a imprimir la de resina a la que se creyó que se iba a usar, usando el slicer original, que usa como impresoras de otras referencias cuando uno las elige. Si no es que no tenemos la de la universidad a la mano para poder conectarla. Ya eso sería todo. Y lo que había mencionado es que se había impreso como más o menos así un poquito rotada para que pudiera caber más. Y así es como se ve la pieza una vez que el proceso ha finalizado. Aquí tenemos la pieza final. Como podemos ver, la pieza conserva muy bien la geometría, no se ven deformaciones ni colapsos, lo que indica que la orientación y los soportes fueron adecuados. Como podemos ver, la pieza presenta unas zonas que son más oscuras que otras. Como podemos ver, este lado y este lado son zonas más claras. En cambio, el centro tiene una zona un poquito más de un color más uniforme. La exposición postcurado fue de esta manera, lo cual también podría explicar el motivo de que en los bordes sea mucho más clara y mucho más frágil. La menor densidad de material permitió un curado desigual y como consecuencia una de las puntas llegó a fracturarse, como podemos verlo acá. Bueno, en segundo lugar, se observan rebabas en los puntos de soporte. En este caso, los soportes se retiraron después del postcurado B, cuando la resina pues ya estaba más rígida. Entonces en ese orden el proceso hizo que los desprendimientos fueran más agresivos, lo cual dejó residuos mucho más notables en la pieza. Otro efecto visible es una línea negra transversal. Este tipo de marcas es un problema común en impresiones de resina y se debe a residuos en la plataforma de aluminio. La experiencia demuestra que cada decisión técnica deja una huella visible en el resultado, desde cuándo retirar los soportes hasta cuánto tiempo exponer a rayos UV, pasando por el diseño de espesores y la orientación de la pieza.
La lección principal es que optimizar no significa solo ajustar valores en el software, sino también planificar la secuencia de procesos y anticipar cómo la geometría afectará la resistencia final. Los detalles superficiales se distinguen con mucha nitidez. Esto evidencia que la altura de capa y los tiempos de exposición permitieron mantener correctamente la resolución. En términos globales, la estructura es estable y cumple con la función decorativa para la cual fue diseñada.